Nuestro buen Dios, hoy en esta tarde, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, agradecidos por todas las misericordias y todas las bondades que has tenido hasta el día de hoy, Señor. He aquí, Señor, tu pueblo reunido, Señor, para tributar honor y gloria al único Dios vivo y verdadero que es nuestro Señor Jesucristo, el único digno de recibir la gloria y la honra, Señor. Hoy en esta tarde, Señor, queremos pedirte, Señor, primeramente que perdones todas nuestras ofensas, Padre. Perdónanos, Señor, si hemos sido rebeldes a tu palabra. Perdónanos, Señor, si aún sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, Dios. Perdónanos, Padre. Somos rebeldes, somos contumaces, mi Dios. Aún viendo tus maravillas, Señor, en nuestras vidas, cerramos nuestros ojos, cerramos nuestro corazón, mi Dios, y no alcanzamos a ver, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Perdónanos, mi Dios. Pero hoy, Señor, estamos contentos y gozosos, mi Dios, que a pesar de ser pecadores, a pesar de ser rebeldes y contumaces, nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, Señor. Y es un gran gozo, Señor, y es una gran alegría el saber que tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, dio su vida por el perdón de nuestros pecados. Gracias te damos, Dios. Te queremos pedir, mi Dios, la asistencia de tu Santo Espíritu, para que todo lo que se comparta, Señor, provenga de ti. Que tu iglesia, mi Dios, pueda quedar grabado, Señor, tu palabra, como cuando se graba en el pedernal, mi Dios, con cincel. Pero bendito Padre, te queremos pedir, Señor, que no solamente quede grabado, Señor, aquello que tú tienes preparado para tu pueblo, sino que podamos llevar a obra, Señor, todo lo aprendido, mi Dios, para poder trabajar en este tu reino. Bendito seas, mi Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias, mi Dios. Amén, Padre. ¿Pueden tomar, por favor, sus lugares, hermanos? Bien, hermanos, este día es un día muy importante. Esta semana es importantísima, hermanos. Primeramente, hermanos, porque en esta semana estamos recordando precisamente lo que nuestro Señor hizo por cada uno de aquellos que son sus hijos. Si nos damos cuenta, hermanos, en muchos lugares también se celebra esta semana. Se celebra precisamente lo que se conoce como la Semana Mayor. Algunos así la conocen, hermanos. Algunos la conocen también como la Semana Santa. Pero debemos comprender, hermanos, los hechos que sucedieron en esta semana, que son los que nosotros debemos de recordar. No fijarnos tanto en el día, ni fijarnos tanto en la fecha, sino nosotros debemos centrar nuestra atención en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Debemos ver de una forma clara, hermanos, precisamente, que en esta semana, hermanos, estamos recordando lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Y que ciertamente nuestro Señor Jesucristo padeció. Y después de padecer, dice la palabra de nuestro Dios, que fue crucificado en la cruz. Y después de que fue crucificado en la cruz, la misma palabra del Señor dice que nuestro Señor Jesucristo murió. Y después de que nuestro Señor murió, ciertamente resucitó de entre los muertos. Y podemos comprender, hermanos, que precisamente es el cumplimiento de la promesa
hecha desde Génesis 3:15. Veamos cómo se cumple con la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo y que nosotros tenemos un clímax muy importante en esta obra de redención y es la muerte de nuestro Salvador. Pero el día de hoy, hermanos, nosotros tenemos un tema que se llama el nuncio de la muerte. Para algunos podrían decir, bueno, pues ¿qué significa el nuncio de la muerte o qué relación tiene este tema precisamente con lo que nuestro Señor Jesucristo hizo? Vamos a ver, hermanos, precisamente que es de suma importancia comprender este tema del nuncio de la muerte. Primero vamos a ver lo que significa el nuncio. Si nosotros nos vamos precisamente en el latín, la palabra nuncio, hermanos, la palabra nuncio significa aquella persona que lleva un encargo o aquella persona que lleva un mensaje o aquella persona que es un embajador. Pero podemos ver que esta palabra nuncio ya no se usa en este tiempo, solo se usa en este medio eclesiástico. Cuando nosotros hablamos de nuncio, en la iglesia romana, por lo regular, se habla del nuncio papal, refiriéndose precisamente a los mensajeros del Papa. Pero también se habla acerca de los nuncios pontífices, refiriendo precisamente a aquellos que son mensajeros o embajadores de la iglesia romana. Y vemos que en este tiempo esta palabra nuncio ya no se usa, pero ciertamente podemos ver que también se usan otras palabras que son sinónimo de la palabra nuncio. Y esa palabra también, aunque también ya se ha dejado de usar, es la palabra heraldo. Para poder comprender lo que una persona es como heraldo, debemos irnos precisamente a la época de los reyes para poder comprender lo que un heraldo hacía. En la época de los reyes, ciertamente cuando había un decreto de parte del rey, nosotros podemos comprender a través de la historia que salía un mensajero de parte del rey y anunciaba el decreto que el rey tenía y que iba pregonando por todo el pueblo, iba pregonando por toda la ciudad lo que el rey había decretado. Y este que iba y que salía cabalgando con su caballo y que traía las órdenes del rey, a ese mensajero se le llamaba heraldo. Pero podemos ver, hermanos, que las noticias que traía este heraldo no siempre eran unas noticias agradables. Puede que este heraldo trajera noticias que no son agradables para el pueblo. Por ejemplo, cuando una persona iba a ser ejecutada en este reino, salía el heraldo y empezaba a anunciar la fecha, el día y la hora en que esta persona tenía que morir. Eso era lo que anunciaba ese heraldo. Y ese precisamente es el nuncio de la muerte. Precisamente lo que estaba anunciando de parte del rey, de que una persona iba a perder la vida, de que una persona iba a morir. Pareciera algo simple, hermanos, hablar acerca del nuncio de la muerte. Pero quisiera que nos pusiéramos en los zapatos de la persona que iba a ser ejecutada en ese reino. La angustia que puede tener una persona cuando sabe el día y cuando sabe la fecha, la hora en que le van a quitar la vida. Puede que muera en un mes, pero no hay tiempo que no se cumpla. Y en ese mes, la angustia de esta persona que va a ser ejecutada es muy grande. De tal manera que mientras pasan los días,
la preocupación todavía es mayor y es más grande esta preocupación de esta persona que va a ser ejecutada. Pasa una semana y la angustia todavía es mayor para esta persona que va a morir. Falta una semana para que esta persona muera y todavía esta angustia es mayor para esta persona que tiene que perder la vida. Ahora imagínense que falta un solo día para que esta persona muera. Se encuentra en una condición de angustia. Puede que falten 8 horas y puede que en 1 hora lo vayan a ejecutar, hermanos. ¿Cómo puede sentirse esa persona que va a perder la vida en ese día, en esa hora, en ese minuto, hermanos? No importa lo que haya hecho, si merece o no la muerte. Ese no es el punto que estoy tratando. El punto que estoy tratando precisamente es lo que siente esa persona como humano, como hombre, porque le van a quitar la vida. Y él está consciente, y se lo avisaron con tiempo, que llegaría el momento en que le iban a quitar la vida, hermano. La angustia que pudo haber sentido esa persona es tremenda. Y considero que a nadie le gustaría sentir este tipo de angustia. Ciertamente todos vamos a morir. El tiempo y la fecha, pues no lo sabemos. Y en este momento estamos tranquilos porque no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a cuentas, hermanos. Y precisamente, hermanos, nuestro Señor Jesucristo sabía de antemano que tenía que llegar el día, la fecha y la hora en que perdería su vida. En que tenía nuestro Señor Jesucristo que morir. No nos centremos nada más en el Calvario, hermanos, sino centrémonos en toda la obra de redención desde su nacimiento hasta la cruz. Desde el momento que nuestro Señor Jesucristo nació, Él tenía que morir, hermanos. Cuando se encontraba en la transfiguración, si nosotros leemos la Escritura, hermanos, podemos encontrar que antes de que la transfiguración sucediera, nuestro Señor Jesucristo le había anunciado a sus discípulos que era necesario que Él muriera. Después de la transfiguración, nosotros también encontramos en la Escritura que nuevamente nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que tenía que morir. Ahora vayámonos al Gólgota, hermanos. Vayámonos ciertamente en ese lugar donde nuestro Señor Jesucristo padeció. Ahí, hermanos, podemos ver que es la culminación de su agonía. Pero la agonía, hermanos, comenzó desde el momento que nuestro Señor Jesucristo sabía que tenía que morir, hermanos. Y ciertamente este tema, hermanos, el nuncio de la muerte, trae 3 personajes que son importantes y que anuncian precisamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Estos 3 nuncios, hermanos, son los siguientes. El primer nuncio de la muerte es Judas Iscariote. El segundo nuncio de esta muerte es precisamente Satanás. Y el tercer nuncio de esta muerte es precisamente Dios Padre. Vamos a ver uno por uno, hermanos. Nosotros nos encontramos primeramente con el primer nuncio de la muerte, que es Judas Iscariote. El pasaje de la Escritura que nosotros acabamos de leer, hermanos, es muy claro. Y nosotros nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo
y nos encontramos con los discípulos que se encontraban, hermanos, celebrando la Pascua. Estaban teniendo una celebración. Nosotros leemos a través de la Escritura, hermanos, que había una buena comunión entre ellos, hermanos. Y la Escritura narra que ciertamente lo que estaban haciendo los discípulos era precisamente cumplir con lo que la ley ordenaba. Estaban precisamente apuntando al pacto de Dios con el pueblo de Israel. Y lo estaban celebrando y estaban cumpliendo con la ley, hermanos. Pero veamos precisamente lo que apunta a este primer nuncio de la muerte, hermanos. Que dentro de los 12 que se encontraban reunidos, después de que participaron del pan y después de que participaron de la cena, la palabra de nuestro Dios es muy clara y dice en el versículo número 21, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Veamos lo que nuestro Señor Jesucristo dijo con esas palabras. Estaban los 12 reunidos y nosotros podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo le dijo a los 12 discípulos que dentro de estos había uno que lo iba a entregar. Veamos cuál era la forma en la cual nuestro Señor trató a sus discípulos. Todos los discípulos, hermanos, fueron tratados de la misma forma. A todos los instruyó, a todos los educó, recibieron el amor de nuestro Salvador, cada uno de ellos. No hubo nunca una distinción entre ellos de parte de nuestro Salvador. Pero la misma palabra del Señor dice que de los 12, uno era Satanás, refiriéndose precisamente a Judas Iscariote, hermanos. Veamos lo trágico, hermanos, de esta escena, hermanos. Aquel a quien nuestro Señor Jesucristo amaba, lo tenía que entregar. Y lo entregaba por unas cuantas monedas de plata. Dice la palabra de Dios el precio de su amado. Amaba a nuestro Señor Jesucristo. Estaba con Él. Fue instruido de una forma personal por el Salvador. Y aún así, nosotros nos encontramos que se encontraba a la mesa con el que lo iba a entregar. Para poder comprenderlo, hermanos, veamos precisamente lo que pasa en un hogar. Nosotros como padres de familia, hermanos, amamos a nuestros hijos. A nuestros hijos los educamos, a nuestros hijos los queremos, a nuestros hijos les damos lo necesario, lo que ellos necesitan. Los alimentamos, los instruimos, los llevamos a las mejores instituciones, los traemos a la iglesia a que conozcan del Señor. Hay una instrucción personal de los padres hacia los hijos, de tal manera que nosotros como padres amamos a nuestros hijos. Pero imagínense, hermanos, en una familia cuando el propio hijo es el que traiciona al padre. A pesar de todo ese amor que le dio al padre a su hijo, el hijo traicione al padre. Y hay hijos que hasta los despojan de sus propias posesiones y los sacan a la calle, hermanos. Así hay hijos, hermanos, tan ingratos en este tiempo, hermanos. Pero podemos ver precisamente, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo fue precisamente amado por el Padre. El Padre amaba tanto a nuestro Señor Jesucristo, así como nuestro Señor Jesucristo amaba a sus discípulos. Y veamos esta traición tan fuerte de sus discípulos hacia su Señor que lo amaba.
Judas Iscariote, hermanos, es precisamente el primer nuncio de la muerte. Porque a pesar de que el Señor amaba a Judas Iscariote, podemos ver esta gran traición que hizo Judas Iscariote hacia su Señor, aquel que lo había instruido, aquel que salía con él a orar, aquel que había visitado todo Israel junto con su Salvador, aquel que había sido instruido por nuestro Señor Jesucristo, ahora lo estaba entregando, hermanos. Parece algo sencillo, hermanos, pero ciertamente la traición más fuerte es de aquel a quien tú amas, a tu amigo, aquel quien diste tu vida por él y te desviviste por él para que estuviera bien, que te dé una puñalada por la espalda y que te entregue. Pero podemos ver, hermanos, ciertamente que este Judas Iscariote pertenecía ciertamente a los 12 discípulos que nuestro Salvador había escogido. Podemos ver ciertamente que este Judas Iscariote tuvo todos los beneficios igual que los otros 11 apóstoles. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿por qué entonces Judas Iscariote entregó a nuestro Salvador? ¿Por qué entregó a nuestro Señor Jesucristo? La respuesta es muy sencilla, hermanos. Primero, podemos comprender la degeneración de la raza humana, hermanos. Ciertamente cuando se encuentran en una condición de miseria, en una condición de pecado, el hombre se va degenerando de tal manera que se deprava más y más. Y aunque le presenten maravillas de parte de su Salvador o de su Señor, no alcanza a comprender lo que está viendo y el hombre se deprava de una forma tremenda. Segundo, hermanos, podemos ver, hermanos, que estaba establecido por el Padre que Judas Iscariote tenía que entregar a nuestro Señor Jesucristo, como lo establece la palabra de Dios en el Salmo 41, versículo número 9. Dice la palabra: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañal. Podemos ver ciertamente que en ese momento se estaba cumpliendo lo que Judas Iscariote tenía que hacer. Y veamos precisamente lo que nos dice la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 26 al 27. Dice la palabra de nuestro Dios: respondió Jesús: a quien diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacerlo, hazlo pronto. Veamos precisamente cómo este Judas Iscariote fue el primer nuncio de la muerte. Ciertamente nosotros podemos ver que este Judas Iscariote era amado por el Señor, pero ya había estado establecido que Judas Iscariote tenía que entregar al Salvador, tenía que entregar a nuestro Señor Jesucristo, porque había sido decretado por el Padre. El segundo anuncio de la muerte, hermanos. El segundo anuncio de la muerte precisamente es Satanás, hermanos. Si nosotros nos vamos a la Escritura, hermanos, podemos ver que siempre Satanás estuvo acechando al Señor. En toda su obra de redención estaba Satanás encima de nuestro Señor Jesucristo. Y más cuando se acercaba la pasión de nuestro Señor. Nosotros podemos leer en la Escritura, ciertamente en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo número 30, que dice así la palabra del Señor: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene que ver en mí. Podemos ver precisamente, ciertamente, que el príncipe de este mundo es Satanás.
Y nosotros podemos ver que Satanás desde el principio ha sido padre de mentira. Siempre ha engañado. Él por naturaleza es engañador. Podemos ver ciertamente que Satanás siempre ha reprimido todas las cosas buenas de parte del hombre. Satanás siempre está presente en todo aquello que es en contra de Dios. Y podemos ver ciertamente que ahora Satanás es el segundo anuncio de la muerte, hermanos. Y podemos ver cómo actúa Satanás, hermanos. Siempre tratando de destruir la obra del Señor. La palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, del 21 al versículo 23, dice así, hermanos. Mateo 16, del 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenir, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en los hombres. Podemos ver, hermanos, ciertamente lo que estaba haciendo Satanás en este momento. Estaba actuando precisamente en Pedro. Nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos que era necesario que Él padeciera, que fuera entregado a las autoridades eclesiásticas. Y después de que fuera entregado a las autoridades eclesiásticas, era necesario que Él padeciera y que fuera muerto y que al tercer día resucitara de entre los muertos. Pero Pedro, muy bondadoso, le estaba diciendo a nuestro Señor Jesucristo: ten misericordia de ti, que no te suceda. Pero vemos que no era Pedro el que estaba actuando en ese momento, sino que era Satanás el que estaba atrás de él. Porque ciertamente lo que estaba establecido para nuestro Señor Jesucristo que se cumpliera, se tenía que cumplir. Y Pedro no alcanzaba a ver la obra de redención en Cristo Jesús. Y podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo le dijo precisamente a Pedro: quítate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y podemos ver, hermanos, precisamente Pedro, otro que se encontraba junto a nuestro Señor, otro que había sido instruido de una forma personal por nuestro Señor, que había sido alimentado, que había sido guiado, que había participado de todos los milagros y todo lo que nuestro Señor había hecho, Pedro. Ahora podemos ver cómo Pedro estaba diciendo esto: que no te suceda, Señor, porque no alcanzaba a ver la obra de redención en Cristo Jesús. Y ciertamente, hermanos, en este tiempo nos estamos dejando llevar simplemente por sentimentalismos, por emocionalismos, hermanos. Y hay muchos pastores en diferentes iglesias que abusan de este emocionalismo y sentimentalismo y no alcanzan a ver la obra de redención completa de nuestro Salvador. Podemos ver ciertamente que en este tiempo hay pastores que se paran en los púlpitos y que llevan a la congregación a los sentimentalismos y hasta se les escurren las lágrimas de todo lo que nuestro Señor hizo. Pero ese no es el punto central. El punto central al cual debe ser llevada la iglesia es precisamente a la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto central, hermanos. No ser llevado a un sentimentalismo, como en muchos lugares están sucediendo en este momento.
En muchos lugares son llevados por las emociones. En muchos lugares ciertamente hasta les proyectan una película, la pasión de Cristo. Sí padeció, hermanos. Ciertamente padeció como un hecho histórico, pero no alcanzan a ver el fin de la obra de redención de nuestro Salvador, hermanos. Vemos cómo Satanás actúa en Pedro, hermanos. Y no nada más en ese momento trató de destruir la obra de nuestro Salvador, sino que más adelante nosotros nos encontramos a Pedro, después de que nuestro Señor Jesucristo fue tomado preso. Vemos a Pedro negando a nuestro Salvador, hermanos. Vemos a Pedro ciertamente diciendo, yo no lo conozco. A pesar de todo lo que el Señor había hecho con Pedro, nos encontramos a este Pedro negando a nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente Pedro, hermanos, sino podemos ver ciertamente que el mismo pueblo, cuando nuestro Señor Jesucristo ciertamente se encontraba con Pilato, se encontraba el pueblo de los judíos, se encontraban las autoridades eclesiásticas, refiriéndome al sacerdote, a los escribas, a los fariseos, y en ese momento estaban diciendo, crucifícale, que muera. Y podemos ver ciertamente la palabra de nuestro Dios dice, a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron, los suyos no lo reconocieron. Pero podemos ver ciertamente que el que se encuentra atrás de todo eso, hermanos, es precisamente el segundo nuncio de la muerte, que es Satanás, hermanos. Y en este tiempo, hermanos, en este tiempo como iglesia, decimos que amamos al Señor. En este tiempo como iglesia, ya nos hemos bautizado. En este tiempo, hermanos, como iglesia, participamos de los sacramentos del Señor. Y decimos, sí, creemos en el Señor, creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, hermanos. Pero la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios dice, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí, hermanos. En realidad amamos al Señor. En realidad amamos a nuestro Salvador. O también está atrás de nosotros este segundo anuncio de la muerte, guiándonos, hermanos, haciendo lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Analicémonos, hermanos, de una forma clara, si en realidad estamos siguiendo al Salvador de una forma correcta, haciendo la voluntad de Dios, hermanos. El tercer nuncio de la muerte. El tercer nuncio de la muerte precisamente, hermanos, es Dios el Padre. Algunos podrían preguntar, ¿cómo va a ser el Padre el tercer nuncio de la muerte? Así es, hermanos. El tercer nuncio de la muerte es Dios Padre. Y quisiera llevarlos directamente a la cruz. Después de que nuestro Señor Jesucristo ya había padecido, había sido azotado, después de que nuestro Salvador ya se encontraba crucificado, en sus últimas horas de agonía, ciertamente la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 15, versículo 34, dice así: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras, hermanos, que estaba dando nuestro Salvador, eran unas palabras de agonía. Ya había padecido todo. Había padecido por los pecados de su pueblo. Y se encontraba en ese momento clamando a su Padre, Elí, Elí, lama sabactani. Señor, ¿por qué me has
desamparado. Y quisiera compararlo, hermanos, con lo que estaba sucediendo, con lo que le dijo el Padre precisamente cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, o en la transfiguración cuando el Señor le habló a nuestro Señor Jesucristo y que le dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Parece un contraste completamente radical, hermanos, pero no. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo era amado por el Padre, y no hay duda, porque era su único Hijo. No hay otro Hijo como nuestro Señor Jesucristo que Dios amara. Pero veamos, hermanos, ciertamente lo que estaba haciendo el Padre. Lo que estaba haciendo el Padre precisamente era entregar a su Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo, por el pecado de otro. Nuestro Señor Jesucristo no cometió pecado. Nuestro Señor Jesucristo no hizo nada incorrecto que ofendiera a su Padre. La palabra de Dios dice que aprendió obediencia desde el principio, que hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Y ahora nos encontramos precisamente con este Padre entregando a nuestro Señor Jesucristo por el pecado de otros, hermanos. ¿Qué haríamos nosotros como padres que nos pidieran a nuestro hijo por lo malo que hizo un vecino? ¿Estaríamos nosotros dispuestos a entregar a nuestro hijo por lo que cometió otro? Ténganlo por seguro, hermanos, que no lo entregaríamos. Podríamos ser muy piadosos y decir: sí, lo entrego. No, hermano, no lo entregarías. Pero podemos ver que Dios Padre no es como nosotros. Si Dios Padre desde la eternidad decretó la redención en Cristo Jesús, se tiene que cumplir. Y para que esta redención se cumpla es necesario que nuestro Señor Jesucristo sea entregado para que muera por el pecado de su pueblo. Pero ¿qué tuvo que hacer nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo se tuvo que someter al Padre. La palabra de nuestro Dios dice: la paga del pecado es muerte. Pero si nuestro Señor Jesucristo no hizo nada malo, nuestro Señor Jesucristo no pecó, entonces ¿cómo es que nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir? Ciertamente nuestro Señor dio su vida por su pueblo. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. Dios detesta el pecado y la paga del pecado es muerte, es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y entonces vemos ciertamente la obra de sustitución de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo tomó nuestro lugar. El que debería haber sido crucificado somos nosotros. El que tuvo que haber padecido toda esa ira del Padre éramos nosotros. El que tuvo que ser latigado, humillado, escupido, tantas cosas que le hicieron a nuestro Salvador, éramos nosotros los que tuvimos que haber padecido en vez de nuestro Salvador. Y aún así, hermanos, nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, hermanos. Y podemos ver ciertamente, hermanos, toda la ira de Dios sobre nuestro Señor Jesucristo. Toda la ira, hermanos. No alcanzamos a comprender. Muchas veces, hermanos, nos cortamos un dedo, el más pequeñito de la mano, y estamos todo el día, nos duele, y todo el día nos duele. Veamos lo que pasó a nuestro Salvador. Le colocaron una corona de espinas, hermano. Lo clavaron en la cruz. Le atravesaron los tendones, los músculos. Lo dejaron colgado en el madero. Y después de que lo dejaron colgado en el madero,
también le clavaron los pies, hermanos. De tal manera que nuestro Señor no podía recargarse, todo el peso de nuestro Salvador estaba en su cuerpo, hermanos. Imagínense el sufrimiento que padecía nuestro Salvador y toda esa ira que estaba destinado para la raza humana, para la humanidad, en ese momento estaba con nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y todavía algunos alcanzan a decir que nuestro Señor Jesucristo no los ama. Es risible, hermanos. Es risible. Todo lo que nuestro Señor hizo por nosotros, lo hizo porque nos ama. Por amor a nosotros fue que lo hizo, hermanos. Y precisamente este padecimiento fue por el Padre. El Padre se lo hizo a su Hijo, a su único Hijo. Y perdió su vida y murió como estaba establecido en la Escritura. Y este precisamente es el tercer nuncio de la muerte, hermanos. Veamos qué tan importantes son estos tres nuncios de la muerte, porque precisamente representan la agonía de nuestro Salvador. El primero, Judas Iscariote; el segundo, Satanás; y el tercero, el Dios y Padre. Y cada uno de estos nuncios de la muerte para nuestro Salvador fue como una puñalada en el corazón, porque le desgarraron completamente todo su corazón. Saber que Judas Iscariote, uno de sus propios discípulos, lo tenía que entregar, su amigo, su compañero, el que estaba con él. Y ciertamente Satanás siempre estuvo atrás de nuestro Salvador, tratando de impedir la obra de redención en Cristo Jesús. Y el Padre que descargó toda la ira sobre su Hijo. Y nosotros menospreciamos la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Y en este tiempo, hermanos, nosotros vemos en las diferentes iglesias, hermanos, que le dan más importancia a cosas secundarias. Por ejemplo, en este día, la mayoría de las iglesias lo que hacen es que, muy bondadosos, aquellas autoridades eclesiásticas le lavan el pie a los prójimos. Hoy son muy buenos, ¿no? Porque la palabra de Dios dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y porque en la Escritura también está establecido que nuestro Señor Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos. Pero pasando este momento, hermanos, en estas autoridades eclesiásticas sigue habiendo soberbia, sigue habiendo altivez, sigue habiendo desprecio por el pueblo, hermanos. Y quiero que me digan, hermanos, en dónde está establecido en la Escritura que se tiene que celebrar año por año el lavamiento de pies de los discípulos o del prójimo. No está en la Escritura, hermanos. Lo que está establecido en la Escritura como un memorial es precisamente la celebración de la cena pascual. Eso sí está establecido en la Escritura, que se conmemore año tras año. Y eso precisamente es lo que nosotros estamos haciendo, la conmemoración de la cena del Señor. Y tenemos que explicar de una forma correcta el significado de la cena del Señor. Pero eso que están haciendo las autoridades eclesiásticas, eso no está establecido en la Escritura que se repita año tras año. Al contrario. El compromiso, hermanos, o nuestro reto como iglesia es que ciertamente nosotros debemos de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros debemos de predicar la verdad. Nosotros debemos de predicar todo el consejo de Dios. ¿Y a qué me refiero con todo el consejo de Dios?
A la mayoría de las iglesias no le gusta hablar del pecado y de las consecuencias. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida por el pecado. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida por su iglesia. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida por sus hijos. Y la misma palabra está diciendo, Hebreos capítulo número 9, hermanos, versículo número 27. Está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Eso es lo que nosotros debemos de predicarle a la iglesia, que debe de arrepentirse de sus malas obras, que debe de arrepentirse de su forma incorrecta de vivir. Porque ciertamente todos tenemos que llegar a ese momento cuando el Señor nos llame a su presencia. Puede ser el día de hoy, hermanos, puede ser mañana, puede ser en un mes. El problema es cómo te vas a presentar delante de Dios. Como obrero aprobado, o que el Señor Jesús te diga, no te conozco, apártate de mí. Y en este tiempo, hermanos, aquellos que mueren sin Cristo, podemos ver las frases que se dicen en esos momentos nupciales, en esos momentos en que se está desarrollando la muerte de estas personas. Dicen, ya está descansando en paz. Ay, acaba de entrar a la gloria con su Señor. Ya dejó de sufrir. Y yo les pregunto, hermanos, si murieron sin Cristo, ¿en realidad estarán descansando en paz? Si murieron sin Cristo, ¿en realidad estarán dejando de sufrir? No, hermano. Porque ciertamente si tú mueres con Cristo, la palabra de Dios dice que es el tormento eterno, el lloro y crujir de dientes. No hay descanso, no hay tranquilidad. Apartado de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Y en ese momento estaremos atormentados eternamente y para siempre apartados del Señor. Y es el momento, hermanos, precisamente de que como iglesia tengamos firme nuestra fe en aquel que dio su vida por nosotros, en nuestro Señor Jesucristo. Y ya sea que el Señor nos llame a su presencia el día de hoy, o que nos llame a su presencia mañana, o en una semana, o en un mes, estemos seguros de que somos del Señor. Y aunque muramos, seremos de Cristo. Y estaremos con Él eternamente y para siempre, hermanos. Ese es el llamado para su iglesia el día de hoy, hermano. Que no seamos como Judas, o no seamos como Pedro. Judas que traicionó a su Señor, o Pedro que negó a su propio Señor, siendo de su propio pueblo, los mismos discípulos. Que si el Señor te llamó para ser salvo, vivas conforme a la voluntad de Dios. Es el llamado que el Señor te está haciendo el día de hoy. Que si de verdad eres de Cristo, vive como Cristo. Porque la palabra de Dios dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y si el día de hoy tú no te has puesto a cuentas con el Señor, yo te invito a que lo hagas, a que te pongas a cuentas con el Señor, a que le digas al Señor, perdóname. Y si Él tiene misericordia, formarás parte de su pueblo, porque ciertamente no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tenga misericordia de ti, hermano. No debemos olvidar de dónde salió Judas y de dónde salió Pedro. Salieron de sus mismos discípulos. Y estamos reunidos como iglesia, hermanos.
No vaya a ser que alguno de nosotros seamos como Pedro o como Judas, que aunque nosotros estamos disfrutando de todos los beneficios como iglesia, nos vayamos a encontrar con un no te conozco, apártate de mí. Y por eso es importante que nos pongamos a cuentas con el Señor, que nos pongamos a cuentas con el dador de vida, hermano. Y esto es lo que se debe de predicar en las iglesias, la verdad del Señor, que el Señor detesta el pecado, el Señor quiere que te arrepientas, pero vemos la condición del hombre que es rebelde, contumaz. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos. Y si el Señor en su misericordia nos llama al arrepentimiento, gracias a Dios. Y si el Señor no nos llama al arrepentimiento, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vamos a orar. Bendito Dios. Hoy en esta tarde, Señor, estamos delante de tu presencia, Padre. A ti no te podemos engañar. Tú conoces lo más profundo de nuestro ser, conoces nuestro corazón, mi Dios, y sabes las intenciones que hay en nuestro corazón, Padre. Por eso, Señor, hoy en esta tarde te queremos pedir perdón, Señor, si te hemos faltado. Señor, si no hemos hecho lo recto delante de tus ojos, mi Dios, perdónanos, mi Dios. Porque cuando pecamos, mi Dios, al primero que ofendemos es a ti, Señor. Un Dios santo, 3 veces santo. Perdónanos, Padre. Ten misericordia de nosotros y no tomes en cuenta, Señor, los pecados que hemos cometido, Señor. Si te hemos faltado, Señor, ayúdanos, Señor, a recapacitar. Ayúdanos, Señor, como el buen pastor, a poder entrar nuevamente a tu redil y ser una de tus ovejas, mi Dios. Bendito sea, Señor, y alabado sea tu santo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Dios. Amén, Padre.